Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. En la actualidad, el mundo entero se está enfrentando a una pandemia causada por el COVID-19. ¿Pero qué es el coronavirus? ¿Saben ustedes que en el año 2003 se presentó una epidemia causada por otro tipo de coronavirus? El día de hoy recordaremos este suceso, con el fin de aprender un poco sobre estos tipos de virus y aprender a comprender qué estamos viviendo en la actualidad. Quédate con nosotros. Esta familia de virus se caracteriza por tener picos o espigas en forma de corona en su superficie, de ahí que se les llame coronavirus. Son comunes en diferentes especies animales, incluidos los camellos, los gatos y los murciélagos. Los coronavirus humanos son comunes en todo el mundo y fueron identificados por primera vez a mediados de la década de 1960. Se han identificado 7 coronavirus que pueden infectar a las personas. Los tipos alfa coronavirus, que son los 229 y el NL63, y los beta coronavirus, como el OC43 y el HKU1. Comúnmente estos causan enfermedades respiratorias leves a moderadas, mientras que los coronavirus del tipo MERS-CoV, coronavirus que causa el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el SARS-CoV, que causa el síndrome respiratorio agudo severo. Estos con frecuencia sí causan enfermedades graves. En raras ocasiones, los coronavirus que infectan en animales pueden evolucionar e infectar a humanos. Ejemplos de esto es el SARS, que es causado por un coronavirus que mutó de un animal para infectar a un ser humano. Los coronavirus son partículas de 120 a 160 nanómetros con una envoltura que contiene un genoma no segmentado de RNA. El SARS era causado por un picornavirus y luego un neumovirus, pero posteriormente, en forma rápida y paralela, científicos de diversos países identificaron el verdadero agente. Se trataba de un nuevo virus perteneciente al género coronavirus. Este género fue descrito por primera vez en 1965 por Tyrrell y Bainov como semejante al virus de la bronquitis de los pollos, y su naturaleza citopática fue descrita por Hem y Prochnow al ser aislado en estudiantes de medicina que padecían de resfríos. Se estableció el término coronavirus, como les mencionaba anteriormente, por el prefijo corona que denota dicha apariencia en las proyecciones estructurales de su superficie. Para dar significado a este nuevo género viral, también se consideró como el principal agente viral veterinario que afecta al tracto respiratorio y gastrointestinal, así como el sistema nervioso central y el riñón. Y durante los últimos 15 años se han descrito partículas coronavirus simil en materias fecales humanas. La detección y control de los contactos es una de las medidas de control más efectivas. Se define como contacto cercano a toda persona que esté en riesgo de desarrollar SARS debido a la exposición con un paciente que tenga esta enfermedad, exponiéndose como exposiciones de riesgo el cuidar, vivir o tener contacto directo con secreciones respiratorias u otros fluidos corporales de un paciente con SARS. Dependiendo si el caso o índice fue sospechoso o probable, el contacto también se definirá como contacto de caso sospechoso o probable respectivamente. El contacto casual con un paciente que tenga SARS no se considera una exposición de riesgo. Los contactos deben ser educados acerca de las diferentes características de dicha enfermedad, siempre haciéndose énfasis en el reconocimiento de la fiebre, que suele ser el síntoma más frecuente y sobre todo el síntoma más precoz. Por otro lado, el contacto de caso probable debe permanecer en casa voluntariamente por un espacio de aproximadamente 10 días.
y se le debe de realizar una vigilancia activa mediante la visita diaria de un trabajador de salud. Bueno, pues el PCR son las siglas por las que se le conoce a la reacción en cadena de la polimerasa. Sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, es una técnica científica avanzada que fue inventada por el bioquímico estadounidense Kary Mullis en 1985 y que le vale el Premio Nobel de Medicina en dicho año, y que se basa en las características de estabilidad al calor de una enzima polimerasa. Bueno, pues ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica permite amplificar pequeñas regiones específicas de ADN en el laboratorio. Es decir, con que un pequeño segmento de ADN que pasaría desapercibido en un análisis cualquiera se multiplique millones de veces y así sea fácil de detectar. Gracias a esta técnica se han podido realizar estudios genéticos en cualquier campo de la ciencia. Por ejemplo, para la identificación de cadáveres, en el estudio de escenas del crimen, y también se emplea en la biología para identificar cadenas genéticas, ya sea de plantas, de animales, pero sobre todo de microorganismos. En la química farmacéutica bióloga, en la medicina, se reúne la experiencia de estos campos y se usa principalmente para identificar gérmenes agresores que se encuentren en nuestro organismo. Recordemos que un licenciado en químico farmacéutico biólogo es el encargado de realizar estas pruebas. En algunos casos, como en la epidemia de la que estamos hablando, del SARS, se usaron estas pruebas de PCR para detectar, confirmar y descartar la presencia del coronavirus en el organismo que causa el síndrome respiratorio agudo severo, ya que como esta prueba de diagnóstico permite realizar y amplificar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN. Muchas gracias por la información, doctora. Ahora pasaremos con la doctora Zulema, que nos hablará un poco acerca de los síntomas y el tratamiento. En el tratamiento hasta el momento no existe una cura o una vacuna protectora disponible para esta enfermedad que sea segura y efectiva en humanos, por lo que el mejor tratamiento que podría recomendar yo es la prevención. El hecho de reducir el contacto con alguien que padezca SARS disminuye el riesgo de contraer dicha enfermedad, por lo que se recomienda evitar el contacto directo con personas que padezcan la enfermedad durante al menos 10 días después de que la fiebre o los síntomas de esta enfermedad hayan desaparecido, para así evitar riesgos de contagio. Aunque se realizó una investigación con el objetivo de desarrollar una droga antivírica eficaz contra el SARS, no hubo unos resultados de igual forma. Se trató de utilizar antibióticos, pero estos de igual forma resultaron ineficientes. Inicialmente se comentó el uso de un anedótico de esteroides y del antiviral de ribavirina como un tratamiento, pero como no hubo una evidencia científica que apoyara esta hipótesis, se dejaron de lado. Hasta entonces no hubo un caso de SARS desde que se propagó, que fue entre el 2003 y el 2002, pero si un día aparece un paciente que padezca con síntomas de SARS, se trataría dependiendo de la gravedad. Por ejemplo, si una persona llega a tener una dificultad respiratoria, recibirá una terapia de apoyo con oxígeno y de fluidos para así aliviar los síntomas. También administración de antibióticos para ayudar a prevenir o tratar infecciones secundarias. De igual forma, si se sospecha que una persona pueda contraer SARS, se procedería a su aislamiento en una habitación con un sistema de ventilación para que se limite la propagación por el aire. En la prevención, como mencioné anteriormente, que es el mejor tratamiento para este tipo de enfermedades, el prevenir el contacto con una persona infectada, aunque hay casos en los que no se puede evitar el contacto. Por lo que por mi parte recomendaría que todas las personas priorizaran higiene, dado que lavarse las manos con agua y con jabón, o más bien con algún desinfectante a base de alcohol, o que al menos tenga un 60% de este, para así evitar que queden rastros de gérmenes o de la enfermedad.
También el uso de guantes desechables para evitar el contacto con fluidos corporales, heces de la persona. Ya después se tiran y de inmediatamente también se siguen lavando las manos para así evitar rastros. También el uso de máscaras quirúrgicas o de dado caso de lentes y de un cubrebocas para así tapar lo que vendría siendo nariz y boca, y los anteojos para los ojos, así evitar una cierta protección para que no entren fluidos ya sea en los ojos, en la boca o en la nariz. Y de igual forma, lavar los utensilios que la persona utilizó, la cama, el baño, la ropa, tratar de desinfectarlos para así que no quede ya rastros de sudor, saliva, moco, vómito, heces, orina, etc. El chiste es limpiar para así evitar rastros de esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. A continuación le mostraremos un testimonio del 2003, donde un paciente con el virus respiratorio agudo severo no... Hola, yo soy Kevin, soy un paciente con síndrome respiratorio agudo severo. Bueno, los síntomas que yo tengo es de que no puedo respirar muy bien. Cualquier cosa que estoy haciendo siento que me hace falta la respiración y me afatigo fácilmente. También tengo mucha fiebre y siento que sudo mucho. Los huesos me duelen demasiado, no puedo levantarme de mi cama porque siento que pierdo el equilibrio y me caigo. También la tos, siento una tos reseca como si me raspara la garganta, y también la gripe. Últimamente estos días he estado sintiendo mucha falta de apetito, no me dan ganas de comer, y si como algo lo vomito inmediatamente. También la diarrea es otro síntoma que tengo. La incubación consta de 2 fases, las cuales son la fase prodrómica y la fase respiratoria. La fase prodrómica se asemeja a un resfriado común, pero generalmente comienza con fiebre elevada y que a menudo se acompaña de calofríos, cefalia, malestar general y mialgias. Cuando se inicia la enfermedad, algunos pacientes tienen dificultad respiratoria ligera. Típicamente hay ausencia y manifestaciones neurológicas y gastrointestinales, pero en algunos casos se ha observado diarrea durante el periodo prodrómico de la fiebre. Porcentualmente se han encontrado las siguientes manifestaciones, de las cuales un 100% corresponde a los síntomas de la fiebre y el malestar general. Las mialgias corresponden a un 80% de los síntomas, mientras que la tos como síntoma principal corresponde a un 40%, y finalmente la secreción nasal corresponde a un 20% de los síntomas. En ciertos casos, el cuadro se inicia con cefalia severa, vértigo y mialgias. La temperatura se mantiene elevada durante toda la evolución de la enfermedad. Al ingreso al hospital, algunos pacientes presentan estertores crepitantes en las bases pulmonares y matidez. El resto de la exploración y las radiografías de tórax pueden ser normales durante este periodo. Luego tenemos la fase respiratoria, la cual aparece después de 3 a 7 días que se inició la enfermedad y puede ser acompañada con tos seca o disnea, que puede progresar a la hiposemia. Algunos pacientes tienen un deterioro rápido de su función pulmonar y se complican con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, requiriendo cuidados intensivos, intubación y apoyo mecánico ventilatorio. En muchos enfermos, la fase respiratoria se caracteriza por infiltrados focales tempranos que posteriormente son confluentes o en parches, y también se observan infiltrados intersticiales. Algunas radiografías de los pacientes en estados avanzados de la enfermedad muestran zonas de condensación pulmonar. En la etapa temprana de la enfermedad, la cuenta leucocitaria es normal o disminuida, pero acompañada de linfopenia. Cuando la enfermedad pulmonar alcanza su pico máximo, más de la mitad de los pacientes tienen leucopenia y trombocitopenia. Al inicio de la fase respiratoria se eleva la creatinfosfosinasa y las transaminasas. La función renal se conserva normal en la mayoría de los pacientes. En la gran mayoría de los pacientes se han encontrado alteraciones radiológicas de grado variable. Los datos radiológicos iniciales son indistinguibles de otras causas de neumonía y llama la atención que las lesiones son predominantemente periféricas. En una serie de 138 pacientes, 59 se observan imágenes de condensación
con broncograma aéreo. En otra serie de 10 casos se encontró imagen de vidrio despulido, con sodilación focal e infiltrados en parches. En la tomografía de estos mismos casos se observan opacidades focales subpleurales con broncograma aéreo e imagen de vidrio despulido predominantemente en los lóbulos inferiores. Nos despedimos de todos ustedes sin antes recordarles que una epidemia no se debe tomar a la ligera y todos debemos colaborar para su erradicación. Muchas gracias y hasta la próxima.